Vamos a trabajar en la clase de la interfaz gráfica de usuario que les asigné en la clase anterior, que la tuvieran ya lista. Entonces vamos a ir agregando código que necesitemos. Entonces nos vamos a la parte de las variables de instancia. Vamos a agregar unos atributos que vamos a necesitar en otras partes de la clase. Entonces, para que estén accesibles en toda la clase, las vamos a declarar como variables de instancia. Entonces, nos hace falta declarar un componente, el que vamos a utilizar, el nuevo componente es JFileChooser. Y lo vamos a llamar FCH archivo. Y vamos a declarar otra variable que vamos a necesitar en más de una parte del programa. De tipo string, la vamos a llamar documento. Entonces, llamamos documento a la variable y la inicializamos así. Estas son las dos variables que nos hacían falta. Nos vamos, antes de finalizar el constructor, desplácense hacia abajo. Entonces, después del último componente que tengan, vamos a crear el objeto FileChooser. Entonces, vamos a instanciar la clase. Pues igual new. Vamos a ver si avanzamos en un evento. Vamos a avanzar en el evento del botón abrir. Agregamos el listener. Y tomamos la decisión. Si el evento se origina en el botón con el de guardar y era abrir, vamos a modificar aquí, abrir. Si se origina en el botón abrir, pues va a suceder algo, pero por el momento lo vamos a dejar solo la condición. .get obtenemos el origen del evento, comparamos si es en el botón de abrir. Entonces ahí lo dejamos. Vamos a tener lista ya la clase anónima para el botón guardar. También decimos si el origen, tenemos el origen del evento. El punto .exo es igual al btn guardar. Entonces va a suceder. Lo dejamos y hacemos la clase anónima para el botón salir.
Y si el evento se origina en el botón salir, entonces no salimos de la aplicación. Este lo vamos a completar, lo vamos a dejar listo ya funcionando. System.exit 0. Ya lo tenemos. Entonces nos vamos fuera del constructor. Vamos a declarar un método que se llame abrir archivo. Un método privado. De tipo string. Se llame abrir archivo. Vamos a declarar una variable de tipo string, una variable local. La vamos a llamar texto. Y la vamos a inicializar en vacío. Vamos a declarar un bloque try catch. Y aquí vamos a utilizar el componente, el JFileChooser, FCH. Vamos a llamar el método showOpenDialog. Este método lo invocamos para que permita cargar la ventana y poder abrir el archivo. Como argumento haríamos referencia al mismo componente con el div. Ahora vamos a crear un objeto de tipo file. Esta clase la utilizamos para obtener información sobre los archivos y los directorios. Lo llamamos abrir el objeto y le asignamos fch archivo. Invocamos el método para obtener el archivo que seleccionemos. Ahí lo tenemos. La clase file también, aparte de que nos permite obtener información sobre los archivos y los directorios, también nos permite crear y eliminar archivos y directorios. Un objeto de la clase file representa un archivo o un directorio. Entonces, para recorrer el archivo, vamos a crear una condición Entonces, con este if vamos a recorrer el archivo, se va a leer y se va a mostrar en el área de texto que tenemos en la ventana, dice, en el diseño de la ventana. Entonces aquí sí, el objeto abrir no es igual a nulo,
Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crear otro objeto de tipo file reader. Lo vamos a llamar archivo y vamos a instanciar la clase. Vamos a crear new file reader y en el argumento iría el objeto abrir. Pero vamos a ver después. Entonces, la clase FileReader hace posible leer el contenido de un archivo como una secuencia de caracteres. Entonces, necesitamos otro objeto de otra clase, de la clase BufferReader. Lo vamos a llamar leer. Lo creamos. Y el argumento sería el objeto archivo. La clase BufferReader es una clase de Java que permite leer texto en una secuencia de entrada como un archivo, o sea, son textos grandes, y este archivo, ¿verdad?, es almacenado en el buffer de caracteres que se leen a la perfección. Ya puede leer caracteres, puede leer matrices o puede leer líneas en esta clase. Ya tenemos los objetos que necesitamos. Dentro del if vamos a crear un ciclo while. Vamos a anidar, le vamos a decir que texto sea igual a leer punto el readline. Luego le giro no igual a nulo. Y a la variable documento que declaramos en la parte superior, le vamos a sumar documento más texto. Vamos a concatenar. El documento pueden utilizar el documento más texto o pueden utilizar el operador compuesto más igual, cualquiera de las dos formas. Imprimimos un salto de línea. Esta sería la instrucción para el ciclo while. Al finalizar el ciclo while, con el objeto leer, vamos a invocar el método close. Vamos a cerrar. Y aquí finalizamos el if. Este sería el fin de try. Ahora iríamos con el catch. Hemos estado viendo que
no hay solo un tipo de excepción. Al momento hemos tratado excepciones con el tipo de formato, el número, que no se permitan espacios vacíos, que no se permitan los caracteres cuando van números. También hemos capturado con la división por cero, también hemos capturado eso. Y también hay para capturar problemas de entrada y salida, datos de entrada y salida. Entonces, para esas excepciones está la clase IO exception. Si ustedes observan, los errores que me estaban marcando se quitaron, porque aquí ya los vamos a tratar. Entonces, inmediatamente se han quitado las marcas rojas que me estaban indicando que había un error. Entonces aquí, ¿verdad? Se trata de secciones de entrada y salida. Con esta clase capturamos esas excepciones. Vamos a mostrar un cuadro de diálogo. El primer argumento sería nulo. El siguiente argumento, vamos a utilizar el objeto E1 y vamos a concatenar, vamos a un espacio. Vamos a decir que no se ha encontrado el archivo. Y vamos a mostrarle título al cuadro de diálogo. Advertencia. Creo que elegí el método, no, ahí está. Y vamos a mostrar el tipo de mensaje. Pues, si recuerdan al inicio, hay unos que son solo para mostrar información, otros para advertencia, otros para interrogación. Vamos a utilizar el de advertencia. El guarde. Entonces aquí finalizaríamos el catch. Nos faltaría el retorno, el valor de retorno. Retornaría el documento, la variable documento. Y aquí finalizamos el método. Fin método. Abrir archivo. Necesitamos otro método para guardar el archivo. Entonces, en el siguiente método vamos a definir el código para poder guardar el archivo. El archivo que abrimos en el área de texto, vamos a tener la opción de guardarlo en otra dirección de nuestra computadora. Entonces vamos a declarar el método. Este método es void. Lo llamamos guardar archivo. Declaramos un bloque try. Declaramos una variable de tipo string. La vamos a llamar nombre archivo.
y lo inicializamos vacío. Vamos a crear un objeto JFileChooser, lo vamos a llamar registro, igual invocamos el constructor. Con el objeto registro invocamos .showOpenDialog para abrir la ventana y hacemos referencia al mismo objeto. Ahora vamos a declarar un objeto de tipo file. Lo vamos a llamar guardar. Y le vamos a asignar registro punto get selected file, ¿verdad? Vamos a obtener el archivo que hemos abierto. Vamos a definir una condición. Que si guardar no es igual a nulo, vamos a guardar el archivo. Vamos a definir el formato en que lo vamos a guardar. Vamos a declarar un objeto de tipo FileReader. Lo vamos a llamar almacenar. Y le vamos a asignar el new, ¿verdad? Invocamos el constructor. Y aquí como argumento del constructor, a guardar, que es la variable, el objeto que tenemos, le vamos a concatenar la extensión del archivo con la que vamos a guardar. En este caso, el ejemplo lo vamos a utilizar, lo vamos a guardar como .txt. O sea, un bloc de notas. Entonces, .txt. Entonces aquí guardamos el archivo y le damos el formato con el que lo vamos a guardar. Ahora vamos con la clase FileReader, ¿verdad? Esta se usa para escribir secuencia de caracteres. El reader leemos secuencia de caracteres, luego esta otra clase la escribe secuencia de caracteres. Entonces almacenar punto write el txt documento establecemos el texto. Entonces aquí estamos, ¿verdad? Escribiendo la secuencia de caracteres que obtengamos. Y almacenar, vamos a invocar el método close para cerrar. Después de haberlo escrito, obtenido el texto, vamos a mostrarle al usuario un mensaje diciéndole que el archivo se ha guardado con éxito. El archivo
sea guardado con F. El tipo de mensaje es de información. Entonces el tipo de sería host opción page punto information. A ver, aquí. Y aquí terminaríamos el if. Y aquí sería el fin de drive. Vamos con el cap. Siempre la excepción que vamos a capturar es de entrada y salida, entonces utilizamos slash guión es hecho. Le damos un nombre. Aquí ya se me quitan los errores que se me marcan. Siempre vamos a mostrarle un mensaje, un cuadro de diálogo. Y le vamos a decir que el archivo no se ha guardado. Mostraríamos el título, advertencia. Y el tipo sería punto guarde. Y finalizamos el cambio. Y fin del método. Ahí tenemos las funciones o métodos. Nos vamos a los eventos. Nos vamos al evento y en el botón de abrir vamos a invocar el método abrir archivo. Si es aquí, si genera el evento se genera en el botón abrir, entonces declaramos una variable de tipo string, la vamos a llamar archivo, una variable local, y le asignamos el método abrir archivo. Y al área de texto, documento, establecemos el texto con el valor que tenga la variable archivo. Y en el botón guardar, invocamos el método guardar archivo. Y ahí lo tenemos. Entonces, podemos guardarlo y compilarlo para ver el funcionamiento. Entonces, lo vamos a ejecutar. Le explicaba hace un momento, al presionar el botón abrir se nos va a mostrar esta ventana. Nosotros buscamos el documento que deseamos abrir. En este caso vamos a abrir un documento .txt y tenemos el de departamentos y cabeceras de Honduras. Lo vamos a abrir, yo lo abrí hace un momento, ya lo tenemos, ya lo tengo aquí el texto establecido en el área, le voy a dar a cancelar. Si le doy a abrir, me lo muestra en la parte inferior.
mismo contenido. Le voy a dar cancelar y aquí miramos el contenido que está en el documento. Para guardarlo, presionamos el botón guardar, igual elegimos en cualquier directorio que deseamos almacenarlo, le damos un nombre, llamar Dectos de Honduras 3. Lo presiono. El archivo lo he guardado. Ya les voy a mostrar mi ventana de documentos. Aquí la tengo, lo busco en los archivos guardados. Aquí pueden observar, está el documento que abrí, que es Departamentos y Cabeceras de Honduras. Luego guardé dos archivos, el primero Dectos Honduras 2 y el último archivo que guardé es Dectos de Honduras 3. Entonces lo podemos abrir el documento. Entonces, como yo lo guardé, ya lo había guardado una vez, lo guardé otra vez, entonces lo que les decía, me duplica la información, entonces porque obtiene todo lo que está en el área de texto, habría que limpiarlo para volver a cargar un archivo. Entonces aquí tenemos los departamentos y cabeceras de Honduras, este es el segundo documento que guardo, ahí lo tenemos. Les voy a mostrar el primer documento guardado. Aquí tengo el primer documento que guardé era Dectos Honduras 2 y aquí tenemos los departamentos y cabeceras de Honduras, el texto que tiene el documento. Esta es la funcionalidad del componente JFileChooser. Una de las funcionalidades. Como le digo, habría que, digamos, limpiar el área de texto cuando queramos abrir otro documento y guardar. Entonces ahí tendríamos completo ya el ejercicio del componente JFileChooser.